En mi artículo quiero explicar por qué la construcción política, que es el euro, se encuentra a la llegada de la adolescencia en esta situación tan complicada. Lo cierto es que en los últimos meses y desde que estalló la crisis a principios de 2010 se han tomado medidas de mucho calado y muy difíciles políticamente. Sin embargo, a mediados del año 2012 seguimos en una situación muy difícil que amenaza la supervivencia del euro, y lo que trato es de explicar esta diferencia entre todos los progresos que se han hecho y los resultados que hasta el momento son muy escasos. Y esto hacerlo también con la óptica de la crisis financiera global, ¿no? Comparando lo que se ha hecho en Europa desde el inicio de la crisis financiera global, que viene condicionando pues, todo el funcionamiento de la economía y del sistema financiero en los países desarrollados. En una primera parte, lo que trato es de arrojar un poco de luz sobre la naturaleza de esta crisis. Y para eso hay que partir del funcionamiento de los mercados de deuda pública. Y normalmente miramos estos mercados por su función como financiadores del Estado, pero tiene una función más importante en la transmisión de la política monetaria, es decir, en la transmisión a la economía real y al sector privado no financiero de las condiciones de la política monetaria. La dislocación de estos mercados, con el contagio de la crisis griega al resto de los países de la Unión Monetaria, ha generado una situación en la cual muchos países del área tienen que asumir un ajuste fiscal muy duro y al mismo tiempo una restricción financiera, porque los mercados de deuda no están funcionando correctamente y por tanto las condiciones de financiación son muy restrictivas. Por lo tanto, estamos ante un fallo que no tiene tanto que ver con los fundamentos de cada país, sino con la dinámica financiera dentro del área que ha generado el contagio de la crisis griega. El problema griego era un problema fiscal, pero a partir de ahí se ha generado un problema financiero y una espiral, un fallo de coordinación en términos de la teoría macroeconómica, que se retroalimenta y que hace que las economías digamos, se vayan deslizando por una pendiente de cada vez menor crecimiento, más déficit, más esfuerzos para controlar los déficits. Es lo que llamo en el artículo la dinámica perversa de la deuda. Bueno, realmente este problema no es un problema único de la Unión Monetaria, se ha manifestado en la Unión Monetaria, pero es el mismo problema que se manifestó en Estados Unidos, en el Reino Unido y en el resto del mundo desarrollado durante la crisis financiera global. Es un problema que se genera en los mercados de deuda. En el caso de la crisis global fue en los mercados de deuda privada, y en la de la Unión Monetaria es en los mercados de deuda pública. Allí, digamos, la respuesta fundamental a esta crisis se dio por parte de los bancos centrales. Por eso, en la segunda parte del artículo, lo que abordo es la encrucijada en la que se encuentra el eurosistema, el encargado de ejecutar la política monetaria en Europa. El eurosistema ha reaccionado, en principio, como el resto de los bancos centrales, pero resistiéndose a intervenir de manera creíble en los mercados financieros. Ha ampliado su balance en términos relativos, no tanto como los de los otros bancos centrales, y en cualquier caso lo que ha tratado es de contener los efectos de la desintegración financiera sobre los mercados de valores. La última decisión que tomó importante el eurosistema a finales de 2011 fue la celebración de 2 operaciones de financiación a largo plazo. Estas operaciones han tenido un efecto importante, pero temporal, sobre las condiciones de financiación de los estados. Y la verdad es que ahora nos encontramos en una situación similar. Pasando ya a la última parte del artículo, analizo en primer lugar por qué considero que el eurosistema no va a solucionar la crisis, y creo que es un problema de naturaleza política. Es un banco central que no es como los demás. Y lo que propongo es una solución que tiene que empezar ya en 2012 y que se va a asentar en 4 elementos. El primero es un tratamiento de solvencia para el problema griego. Esto ya se ha producido, ya ha habido una reestructuración de la deuda que se ha aplicado de manera exitosa. Lo que ocurre ahora es que, por supuesto, hay una incertidumbre política en Grecia, de la que depende la posibilidad de obtener los resultados de esta operación de reestructuración. El segundo elemento es un nuevo pacto político que asegure la disciplina fiscal. Igualmente, en esta ocasión estamos ya en la vía para conseguirlo con el Tratado de la Estabilidad, la Coordinación y la Gobernanza, que se ha firmado en marzo del 2012.
Esta disciplina fiscal reforzada es fundamental para que todos los países del euro y en particular los países más disciplinados recobren la confianza en que todos los países que participan en el euro van a mantener unas políticas disciplinadas. El tercero de los elementos de esta solución que debe empezar en 2012 es lo que ahora se denomina unión bancaria, es decir, la federalización de la supervisión bancaria en los países del euro, la creación de un fondo europeo de garantía de depósitos y el establecimiento de un mecanismo de financiación para crisis sistémicas en caso de que sea necesario, que a mi juicio debería instrumentarse a través del Mecanismo Europeo de Estabilidad o ESM. Y por último nos queda el elemento que es más difícil políticamente y que es fundamental para proporcionar una solución duradera a la crisis, que es la creación de euroletras. Las euroletras serían deuda emitida de manera conjunta y con garantía solidaria de todos los Estados miembros, pero que se ceñirían a los valores hasta 12 meses, es decir, a la parte más corta de la curva de rendimientos. Las euroletras serían un primer paso en la línea para los eurobonos, que serían poco costosas para los países AAA y muy flexibles por la renovación tan corta de los títulos, y permitirían romper la espiral que está restringiendo la financiación en los países más vulnerables y que les está impidiendo obtener el crecimiento. El euro es una construcción política que tiene también un fundamento económico y que tras 10 años de funcionamiento razonable y de estabilidad ha llegado a la adolescencia en una situación muy complicada y que le coloca en una situación que amenaza su propia supervivencia. Se han tomado muchas medidas en estos últimos 2 años en Europa para afrontar esta crisis, pero aún así el paciente no ha mejorado y seguimos en una situación de crisis grave para la unión monetaria.